Mm, creo que es este. Bueno, buenos días. Podemos ir empezando la clase de hoy. Em, para comenzar con la clase de hoy, primero que todo me gustaría que revisemos un momento los resultados de la encuesta que ustedes hicieron. Em, bueno, en cuanto a los reclamos, les recuerdo que los reclamos del examen tienen 5 días hábiles para realizar los reclamos. Entonces, creo que el examen se les dio fue como el miércoles en la noche, algo así. Entonces, creo que tendría jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Entonces, el miércoles, tipo en la noche, me voy a poner ya a revisar los reclamos cuando ya me hayan entregado todos los reclamos correspondientes. Les paso la respuesta el jueves, a más tardar entonces. Ok, entonces veamos un momento los resultados de la encuesta que ustedes realizaron. Entonces, contestaron la encuesta alrededor de unas 30 personas y hay diferentes puntos que debemos ir viendo. Entonces, una de ellas es las horas semanales que dedican al curso. Pueden ver que la mayoría de gente dedica de 6 a 8 horas y hay otro grupo de personas que dedica de 4 a 6 horas, más o menos. Entonces, en realidad, las personas que dedican entre 8 o más horas son más o menos 10, o sea, un tercio. Les recuerdo que el curso se supone que tiene una carga de 9 horas semanales. Entonces, lo mínimo que deberían estar estudiando para el curso son 9 horas, según la distribución de créditos. Entonces, sí me gustaría enfatizarles que las personas que están dedicando menos de 9 horas por semana al curso deberían dedicar como mínimo esas 9 horas semanales, según lo estipula la carta del estudiante. La otra parte es en cuanto a los materiales que se les están dando. Entonces, yo saqué aquí más o menos un promedio de las calificaciones de los diferentes instrumentos que se les están dando. Entonces, por ejemplo, en promedio, los videos de teoría, ustedes les dieron una calificación de 4,2. Los videos con resolución de ejercicios de 4,6. Las infografías de 4. Las presentaciones de PDF de 4. Las prácticas con ejercicios 4,5. Información escrita 3,5. Y grabaciones de Zoom 4. Entonces, en cuanto a los materiales, pueden ver que entonces la mejor calificación lo tuvo la gente que lo tuvo los materiales que son resolución de ejercicios, videos con resolución de ejercicios y prácticas con ejercicios. Fueron las dos que ustedes consideraron que les ayuda más al entendimiento de la materia. Entonces, igual vamos a seguir brindándoles información con videos de este tipo y prácticas con ejercicios.
cuanto a información escrita, en realidad nosotros no les hemos dado tanta información escrita. Si acaso como la introducción de la parte de equilibrio químico, en realidad muy poco. ¿Qué les puedo decir? De momento, a mí me parece que con las calificaciones, al parecer no hay tanto que cambiar en cuanto a los materiales que se están utilizando en el curso. La mayoría de gente, ahí la pregunta esta que dice, el acomodo del entorno virtual le ha facilitado el acceso a la información. Prácticamente todas las personas dijeron que sí, solo una persona dijo que no. Entonces, por lo visto, el acomodo del entorno virtual ha funcionado bien. Ahorita vamos a ir a los comentarios más específicos. En cuanto a la mayoría de comentarios que dejaron ustedes, se refería más que todo a las evaluaciones. Entonces, en cuanto a las tareas, 14 personas dijeron que la dificultad era intermedia y 13 personas dijeron que era difícil y 3 personas que era muy difícil. Entonces, más o menos la mitad piensa que es intermedio, la otra mitad piensa que es difícil. En cuanto a los exámenes, 11 personas dijeron que la dificultad es intermedia, 12 personas dijeron que la dificultad es difícil y 7 personas dijeron que era muy difícil. Entonces, algunos de los comentarios. ¿Qué pasó, Camilo? El promedio del examen, el promedio general de la clase, si no me equivoco, fue como entre 72 y 73. La mayoría de gente pasó el examen, en realidad. Creo que solo hubieron como un par de grupos que no lo pasaron, en realidad. Entonces, en realidad, en general, yo siento que les fue bastante bien en el examen. Ahorita vamos a comentar más al respecto. ¿Qué más? Una de las principales quejas fue en cuanto a la evaluación, el examen en sí. Hay algunas cosas que sí estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, que mucha gente se quejaba de que las instrucciones del examen no estaban muy claras o de que en el transcurso del examen se fueron cambiando las instrucciones. Eso sí estoy totalmente de acuerdo que fue complicado. ¿Qué más? Vamos a ir acá a los puntos que tengo apuntados. Entonces, el primer punto que quería aclararles es del tiempo de estudio. Entonces, es súper importante que dediquen por lo menos esas 9 horas. En cuanto a los materiales que se utilizan, entonces, por lo visto, creo que vamos a seguir utilizando una distribución similar de materiales a los que hemos estado utilizando. Mucha gente me dijo que sienten que las clases están recargadas de materia. Eso lamentablemente muy difícilmente lo podemos cambiar. Nosotros tenemos un temario que es brindado por la cátedra de cuáles son los temas que tenemos que abarcar. Entonces, la filosofía que hemos tenido, tanto Marister como yo, ha sido brindarles todos los materiales de manera tal que ustedes solo requieran estudiar el entorno virtual. Entonces, en ningún momento ni siquiera hemos pedido que estudien de libro, ni mucho menos. En principio, hemos armado el curso de manera tal que con solo estudiar lo que ustedes están en el entorno virtual sea suficiente para adquirir todos los conceptos y conocimientos que ustedes requieren para el curso. Entonces, un poco dentro de esa lógica, nosotros podríamos reducir la cantidad de materiales, pero entonces tenemos que pedirle que estudie y que busque materiales extra por fuera del curso. Entonces, para evitar eso y que sea más confuso para ustedes, hemos tratado de organizar toda la materia del curso dentro del mismo entorno virtual. Entonces, con solo ustedes estudiar en el entorno virtual, ya pueden, digamos, estar preparados para las evaluaciones en principio. Entonces, un poco eso, nosotros lo que hemos tratado de brindarles es la cantidad mínima necesaria de materiales para que ustedes puedan abarcar todos los temas del curso que requiere la cátedra. Y en realidad nosotros, como perdimos como 4 semanas de clases, en realidad hemos quitado algunos temas.
En realidad quitamos prácticamente 4 capítulos del libro dentro del temario de las evaluaciones. Entonces, y el curso en sí. Entonces, desde ese punto de vista, es difícilmente podemos disminuir los materiales, porque si los disminuimos estaríamos no abarcando algunos de los conceptos que ustedes tienen que saber para ser evaluados. En cuanto al acceso a la información, al parecer todos están de acuerdo que está bien. La dificultad de las tareas y los exámenes, bueno, eso sí, está como mitad y mitad. Alguna gente cree que la dificultad es la mitad piensa más o menos que las evaluaciones, la dificultad es intermedia. La otra mitad piensa que las evaluaciones son difíciles o muy difíciles. Más o menos esa es la distribución. Eh, una de las quejas fue con respecto a los exámenes en grupo. Mucha gente se queja del trabajo en grupo. Y eso es un punto que me parece importante del cual debemos hablar. Ahorita voy a volverme a ese punto. Mucha gente me dijo que en la evaluación que los materiales que nosotros les habíamos proporcionado y los ejemplos no tenían la misma dificultad que el examen. Lo cual sí debo decir que me parece un poco extraño. De hecho, ya acá les puse este link. De hecho, hubo una tutoría. Vamos a ver si lo comparto acá. Entonces, de hecho, acá está esta tutoría que yo la subí el 6 de mayo del 2020, en donde justamente acá yo les decía que les había dejado 2 ejercicios que tenían la misma dificultad del examen. Eran 2 ejemplos. De hecho, ahí estaban los dos. Yo les dije que tenían que trabajar esos 2 ejemplos y si tenían dudas, preguntarme. Lo cual a mí me sorprendió porque nadie hizo ni trató de hacer esos 2 ejemplos y nunca nadie me preguntó nada sobre esos 2 ejemplos que yo les dejé en el entorno virtual, que eran problemas exactamente iguales como los que venían en el examen. Entonces, las personas que me han dicho que yo no había subido ejemplos como lo que venía en el examen, en realidad no puedo aceptar esa crítica porque sí se había subido los ejemplos, pero nadie intentó resolverlos ni nunca nadie me preguntó cómo se resolvían. Entonces, yo sí creo que es importante que si uno le suben ejemplos que son como el examen, yo creo que lo primero que uno debería tratar de resolver y tratar de estudiar. Ok. Eso por un lado. Entonces, otra observación es que mucha gente decía que les gustaría tener más clases con resolución de ejercicios. Entonces, eso sí podríamos hacerlo. Algunas personas me comentaron que tal vez no se conectaban a las clases en ese horario porque tenían, por ejemplo, que trabajar o tenían otras obligaciones durante el día. Entonces, mi propuesta sería, por ejemplo, darles tiempo extra clases en un horario, digamos, más nocturno. Podría ser tipo 6 de la tarde o algo así por el estilo, tipo 5 o 6 de la tarde. No sé si a ustedes qué les parecería. Puede ser, por ejemplo, tipo jueves tipo 6 de la tarde, una cosa así. Que sería clase enfocada en resolver ejercicios o dudas que ustedes tengan. No sé si les sirve en ese horario o preferirían algún otro. Sí, digamos, aparte de los lunes y jueves de 9 a... Bueno, yo siempre trato de que sea como una hora más o menos. Entonces sería como extra. Jueves podría ser, por ejemplo, jueves a las 6 de la tarde. Una hora extra, digamos, de las clases que normalmente hacemos. Ok, ok. Entonces, comenzamos a partir de este jueves. Les voy a dar una clase extra jueves a las 6 de la tarde. Entonces, hubo muchas quejas con respecto a lo... Sí, igualmente se grabarían las clases. Las clases de los jueves también se grabarían.
exámenes en grupo. Ok, mucha gente se quejó de los exámenes en grupo. A mí me parece, esto es como mi opinión oficial, a mí me parece que normalmente el examen que el examen que nosotros les dimos a ustedes era un examen con una dificultad un poco mayor, no en tanto en cuanto a los conceptos que se evaluaban, sino un poco mayor en cuanto a la cuestión de criterio. O sea, era un examen que requería mayor criterio a la hora de resolver las preguntas. Entonces, en mi punto de vista, yo siento que si ustedes hubieran resuelto ese examen de manera individual, les hubiera ido no tan bien como les fue resolviéndolo en grupo. Entonces, existe toda una filosofía de por qué estamos evaluando los exámenes en grupo, que son varios puntos. El primer punto que es importante tomar en cuenta y es que muchas de las evaluaciones que ha hecho tanto empresas privadas como el Estado de la Educación en Costa Rica, etcétera, muchas empresas se han quejado de que, por ejemplo, estudiantes que salen de la Universidad de Costa Rica tienen muchas habilidades técnicas, pero no tienen habilidades blandas, en especial habilidades de trabajo en equipo. Entonces, eso es porque por mucho tiempo en la Universidad de Costa Rica se ha hecho énfasis en el trabajo individual del estudiante y formar al estudiante individualmente. No se ha puesto el suficiente énfasis en promover que los estudiantes estén súper habituados a trabajar en grupo. Y porque la realidad laboral es que cuando uno llega a un trabajo, siempre tiene que trabajar en grupo. Siempre, absolutamente siempre. Entonces, estamos formando estudiantes que no están acostumbrados a trabajar con otras personas y que quieren hacerlo todos solos. Y eso está totalmente en contra de los objetivos estratégicos, tanto de la Escuela de Química, como de la Universidad de Costa Rica, como de metas tipo país. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros lo decimos ahora, ok, no, trabajen individualmente, estamos un poco como disparándonos en el pie, en el sentido de que tenemos que promover más el trabajo en equipo, especialmente en estos tiempos en donde estamos en medio de una pandemia y la gente siempre tiene que estar organizándose entre sí a través de medios virtuales. Eso cada vez es más común. La mayoría de mis amigos que trabajan en empresas privadas trabajan bajo esta modalidad, que trabajan en equipo, organizándose, inclusive trabajando con personas de otros países. Muchas de las personas que yo conozco trabajan en temas de programación o informática, trabajan con personas en India, en China, de todos lados. Entonces, si no podemos ni siquiera trabajar en grupo con personas ticas, vecinos o lo que sea, ¿cómo va a pretender uno llegar a un trabajo y trabajar en grupo con gente con otra cultura totalmente diferente? Entonces, yo siento que el trabajo en equipo es una herramienta que es sumamente necesaria y que ustedes tienen que buscar la forma de hacer que funcione de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes se van a encontrar apenas salgan de la universidad, sea como sea. Ningún trabajo, nadie trabaja de forma individual. Y yo creo que este examen demostró el punto que nosotros queremos probar, y es que yo creo que el examen tenía una dificultad mayor de lo que usualmente se hacía cuando no era modalidad virtual. Pero ustedes, trabajando en grupo, lograron resolverlo y a la mayoría de gente le fue en realidad bastante bien en el examen. Entonces creo que esto prueba que el trabajo en equipo en realidad funciona porque ustedes les puede ir mejor trabajando en equipo. Ahora, cuando se evalúa un trabajo en equipo, la parte de evaluación ética es parte de la formación también que ustedes están llevando a cabo. Entonces, si ustedes tienen personas que no se interesaron y que no trabajaron, entonces es parte de su formación ética lidiar con eso y decir, bueno, esta persona no trabajó, o tiene tal nota, o es parte también de la formación ética que tienen que tener ustedes como parte de trabajo de equipo. Y la otra importante de trabajo en equipo es buscar vías de comunicación. Entonces, cuando uno trabaja en equipo, siempre se va a encontrar con gente que no trabaja igual que uno, o que quizás tiene problemas, o que quizás uno no sabe, digamos. Yo he tenido estudiantes que, por ejemplo, siempre uno
tiene estudiantes trabajando como tesistas y algunos estudiantes son súper trabajadores, etcétera. Hay otros que no le parece que son muy vagos o lo que sea. Entonces, a veces uno va y le pregunta a los estudiantes, bueno, ¿qué pasa? Porque es que no trabaja tanto, etcétera. Y a veces es porque hay un contexto detrás que uno no sabe, o etcétera. Entonces, hay que manejar y trabajar esa asertividad de saber, bueno, preguntarle a las personas, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que usted no puede hacer esto? ¿Qué es que no tiene buena conexión a internet? ¿Qué es que, no sé, o sea, también es parte de crear esa sensibilidad y aprender que trabajar con otras personas implica, sobre todo si uno está en una posición de liderazgo, implica saber también cuáles son las necesidades de las otras personas o cuáles son las problemáticas que pueden estar experimentando, y eso es parte también de la empatía que uno tiene que desarrollar para trabajar en equipo, que es indispensable y que ustedes literalmente lo primero que van a necesitar cuando lleguen a cualquier posición laboral. ¿Por qué? Porque ustedes llegan y una vez lo integran en un equipo de trabajo. A nadie le dicen, bueno, usted va a trabajar solo eso, a menos que trabaje como en un call center, tiene que trabajar con gente. Inclusive si está trabajando en un call center, siempre usted va a tener un jefe, siempre va a tener subordinados, Entonces, yo siento que lo de trabajar en equipo es algo que tienen que aprender a lidiar, definitivamente. Ahora, el coordinador nos mandó como, digamos, directriz que si alguien quiere dejar de trabajar en equipo, que entonces me envíe un correo y y entonces yo lo saco del grupo y puede realizar el siguiente examen de manera individual. Ahora, ¿es lo que yo aconsejo? En realidad, no. Yo creo que el examen que viene tiene una dificultad similar o quizás mayor que el examen anterior, porque normalmente los temas de equilibrio químico son más abstractos y requieren entonces de mayor conocimiento de la teoría. Entonces, ¿es mi consejo que trabajen individualmente? No, no creo que les vaya a ir mejor si trabajan de manera individual, pero si ustedes desean trabajar de manera individual, yo puedo sacarlos de los grupos respectivos y que ustedes hagan el examen individualmente. Eso también es una posibilidad. Entonces, se los dejo a ustedes de posibilidad ahí. Sí me gustaría que si me van a escribir y que quieren que lo saques del grupo, por lo menos que me den una justificación de por qué es que ustedes quieren que se lo saque de ese grupo en respectivo o correspondiente. ¿Qué más? Unas más clases de solución de ejercicios, eso ya lo vimos. Entonces, esta semana yo les voy a subir, espero que para el jueves o así, un ejemplo de al menos uno o dos ejemplos de problemas similares a los que vendrían en el examen. De momento creo que esto es como lo que obtuvimos de la evaluación que hicieron ustedes, de las encuestas. No sé si se me olvida algún punto. Creo que no, creo que eso sería todo. Ok. A ver. Entonces, en el calendario de actividades de la semana, recuerden que si hay algunas personas a las que les cuesta ubicarse un poco en el entorno virtual, siempre pueden venir al calendario de actividades de la semana y acá pueden encontrar cuáles son las actividades que tienen que realizar. Entonces, esta semana tendríamos la tutoría del lunes 1 de junio, la de jueves 4 de junio a las 9, y aquí voy a agregarles entonces la siguiente, que sería la del jueves 4 de junio a las 6 de la tarde. Las clases para estudiar esta semana sería la clase de ácidos polipróticos. Ya está lista, pero todavía no se las he habilitado porque tengo un par de detallitos que arreglar. Entonces, ahorita apenas termine la tutoría, yo se las voy a estar habilitando. Hay prácticas por realizar. Entonces, la primera es la práctica de equilibrio ácido-base, que esa ya se las había subido desde la semana pasada. Entonces, tienen esta práctica que está ahí disponible. También les subí el segundo examen parcial del semestre anterior, o sea, del segundo semestre del 2019. Tienen esta práctica acá disponible. Este es el machote con la solución de los ejercicios. Entonces, ahí pueden ver, me parece que esos problemas tienen una
dificultad casi similar a la que va a venir en el examen que ustedes van a tener que resolver. Entonces, me parece que sí es pertinente que lo estudien. Entonces, esa sería la correspondiente examen del semestre anterior. Les recuerdo que esta semana tienen la tarea sobre equilibrio ácido-base, entonces si vienen acá, en este link los lleva directamente a la tarea que tienen que hacer esta semana, que sería la tarea sobre equilibrio ácido-base. Les recuerdo a las personas que me han preguntado que las tareas, ustedes hacen 2 intentos y se escoge el intento que tenga la mejor nota. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, pueden hacer un intento y si les va muy mal o así, pueden realizarlo nuevamente y mejorar su nota. Y esta semana no hay exámenes por realizar, pero les recuerdo que la otra semana sería ya el examen parcial. Entonces, si quieren salir de sus grupos, tendrían... Una pregunta. Ajá. ¿No es que esta semana sí había tarea? Sí, sí, esta es la tarea. La tarea es tarea Ah, sobre equilibrio ácido-base. Ajá, sí, perdón. exactamente. Esta de acá. Esta semana hay tarea y la otra semana hay examen. Entonces, la otra semana les vamos a estar habilitando el examen parcial. La tarea ya está habilitada. Entonces, ¿qué entra en la tarea? Principalmente todo lo que tiene que ver con ácido-base. Entonces, equilibrio ácido-base, ácidos y bases monopróticos, ácidos y bases polifuncionales, cálculo de pH y de disoluciones amortiguadoras. Esos son los temas que entrarían en esta tarea. ¿Qué más? Entonces, hoy les voy a estar subiendo la clase sobre ácidos polipróticos y jueves vamos a estar subiendo más sobre este tema de ácidos polipróticos y también resolviendo ejercicios entonces en la tarde del jueves, tarde-noche. Entonces, si alguien quiere salirse de sus grupos, tiene hasta más o menos jueves para escribirme un correo solicitando que lo saque de su grupo y pidiéndome con una justificación de por qué. El examen se habilita el lunes, ¿verdad? De hecho, el lunes en la madrugada y estaría disponible hasta el domingo siguiente a las 11:59. Igual que la vez anterior, tienen una semana para resolverlo. ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda. No sé si, bueno, tal vez un poco en cuanto a la filosofía de cómo hemos organizado Maricel y yo los entornos virtuales, sobre todo como lo he organizado yo lo organizo un poco diferente que los otros profes, pero para mí cada bloque está organizado como si fuera todo un bloque temático en sí, y entonces por eso es que está organizado de esa forma. Entonces, en realidad, para mí cada bloque tiene una introducción al tema y luego tiene los diferentes temas que se van elaborando, desde lo más básico hacia lo más complejo. Entonces, por eso es que el entorno virtual está organizado de esta forma. Entonces, en realidad, en principio, si ustedes van siguiendo las clases en orden cronológico, si ustedes ven, en realidad nosotros no exactamente subimos los materiales a como están en el libro, ni es exactamente parecido al libro. ¿Por qué? Porque nos parece que en muchos aspectos el libro no es tan didáctico o inclusive es más bien confuso. Entonces, nosotros hemos procesado toda la información del libro y la hemos tratado de presentar de una forma tal que sea más accesible y que los conceptos tengan un orden más lógico que como viene en el libro. Y también el acceso a cómo se van mostrando los nuevos conceptos, para nosotros tienen un sentido más lógico en la forma que lo hemos organizado. Entonces, en realidad no nos hemos basado exactamente en la estructura del libro, sino que hemos organizado los temas de una forma que nos parece que tiene un poco más de lógica que el libro en sí. Entonces, por eso es que el ambiente está también organizado en la forma como está organizado. Ok, eso sería en cuanto a los comentarios del curso en sí y exámenes, tareas, etc. Entonces, si gustan, podemos ver ejercicios del tema de ácido-base. No sé si tienen alguna duda con un ejercicio en específico que quieran que veamos ahorita.
¿Algún ejercicio con el que tengan dudas? Profe, yo tengo una duda, pero como de algo general, digamos, un tipo de ejercicio, Ajá, porque estabas viendo el video de valoración de una base débil con un ácido fuerte y ya después de echarle más ácido y que se pase el punto de equivalencia, ajá. cuando calcula el pH solo considera la disociación del ácido y la sal que produce no se considera. Eso es porque, digamos, la sal ahí ya no tiene efecto o que el efecto que tiene es tan bajo que se puede ignorar. Ok, sería otra vez, para apuntar porque ya cuando está valorando un ácido débil con una base fuerte, me dijiste. Sí, Ácido débil con base fuerte. ¿Y cómo se calcula el pH? ¿Después de qué punto fue que me dijiste? cuando se pasa el punto de equivalencia. Ajá, pues cuando se pasa el punto de equivalencia. Vamos a ir a la pizarra virtual. Buscar aquí un ejemplo en específico. Entonces, vamos a ver el caso. Ah, no, pero no era esta la pizarra que quería que viéramos. Esta. Entonces, consideramos el caso de la valoración entonces, de un ácido débil con una base fuerte. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos ácido acético y lo estamos valorando con hidróxido de sodio. Entonces, esto me produciría acetato de sodio más agua. Entonces, normalmente yo voy haciendo la valoración y me va dando algo como es. Entonces, acá sería el punto de equivalencia. Y entonces Valeria nos está preguntando qué pasaría, cómo se calcula el pH si yo me paso el punto de equivalencia. Digamos un punto como este. Entonces, digamos que... A ver. Entonces, si sobrepasamos el punto de equivalencia, entonces tenemos que tomar en cuenta la reacción de neutralización. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, tenemos entonces, vamos a tener una cantidad de moles, que en este caso vamos a llamarle X, de ácido acético. Y vamos a tener una cantidad de moles Y que van a ser del hidróxido. ¿Verdad? Vamos a tomarlo como que ya sabemos los moles de cada sustancia. Entonces,
hacemos la tablita. Entonces, hemos dicho que vamos a llamar inicio, cambio y final. Entonces, al inicio tengo una cantidad X de moles de ácido acético y de hidróxido. Pero vean que ya cuando sobrepasamos el punto de equivalencia, quiere decir que ya consumimos entonces todos los moles del ácido acético y me van a sobrar moles de hidróxido. Entonces, en ese caso, se me va a consumir todo lo de X y acá se me va a formar más X y acá se me va a formar más X. Entonces, acá me va a quedar 0 del ácido, me va a quedar del hidróxido Y menos X y del acetato de sodio me va a quedar X y el agua también X. Entonces, ¿cómo hago para calcular en estos casos cuál es el pH? Entonces, tengo dos fuentes de hidróxido. Una es lo que me sobró, ¿verdad? Que sería Y menos X. Entonces, el hidróxido que es del NaOH. ¿Verdad? Entonces, este hidróxido, la cantidad de moles o la concentración sería Y menos X entre el volumen total que yo agregué de base y ácido, ¿verdad? Entonces, eso sería una fuente de hidróxido. La otra fuente de hidróxido puede ser la sal que me queda acá. Recuerden que el acetato de sodio es una sal básica. Entonces, recuerden que entonces si yo tengo acetato, me puede reaccionar con agua y formar un equilibrio en el cual se me forma ácido acético más hidróxido. Entonces, ¿cuánto se me forma este hidróxido? Va a depender de la constante. Entonces, la constante para el ácido acético era, creo que era, la vez pasada lo hemos visto. Para ver si la encuentro. Eran como 1,8 por 10 a la menos 5, una cosa así. No sé si alguien se acuerda de la clase pasada que lo vimos. Creo que está en la práctica en algún lado. A ver, ácido acético. Ajá, aquí está. 1,75 por 10 a la menos 5. Entonces, si esta es la Ka, ¿cuánto sería la Kb? Entonces, la Kb es igual a Kw entre Ka. Eso es igual a... Alguien que me haga esta división. Pero si vos me ayudas, Valeria. Sería entonces 1,0 por 10 a la menos 14 entre 1,75 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto te daría esto? 5,7 por 10 a la menos 10. 5,7 por 10 a la menos 10. Entonces, vean que esta constante es sumamente pequeña. Entonces, quiere decir
que es lo que se me formaría de este OH menos sería prácticamente nada en comparación con lo que yo tengo acá de hidróxido, ¿verdad? Entonces, esto sería lo más importante. Mientras que la contribución de la disociación es mínima. Esta contribución es muy poca. Porque aunque como la constante es tan pequeña, quiere decir que lo que se me va a producir de hidróxido es súper poquito. De hecho, podríamos calcular cuánto sería la concentración que se produce a partir de eso. Sería, decimos, KB es igual a X a la 2 dividido entre, bueno, es que acá tenemos que calcular cuánto era lo que tenemos de ácido K, pero eso en realidad todavía no, de acetato tenemos que calcularlo de acá. Tendremos que hacerlo como con números en específico. Bueno, entonces, concentración de U a C menos X. Bueno, sí, es que no lo comencé a hacer como con datos reales, entonces tendríamos que haber calculado eso. Pero en todo caso, sería este valor de X, como la constante es por 10 a la menos 10, 5,7 por 10 a la menos 10. Entonces quiere decir que sería, ese valor de X sería sumamente pequeño. Entonces, ¿a qué quiero llevar con esto? Que entonces, cuando yo paso el punto de equivalencia, entonces en realidad el pH depende solo de lo que me sobra de hidróxido. Del NaOH que no reaccionó porque ya se consumió todo el ácido débil. Entonces, únicamente utilizo esto para calcular entonces el pOH. Y luego, a partir del pOH, digo que pH es igual a 14 menos pOH, ¿verdad? Entonces, así sería como calculo entonces cuánto sería el pH y luego el punto de equivalencia. Es decir, únicamente lo que me sobra de hidróxido es lo que me va a contribuir al equilibrio, a la cantidad de hidróxido que tengo en disolución, básicamente. No sé si eso contesta a su pregunta, Valeria. No sé si me expliqué bien. Ok, puro ya. No sé si alguien tiene alguna duda más en específico. ¿Alguna otra duda con alguna parte de equilibrio de ácido-base, ya sea teórica o de algún ejercicio en específico? Me pregunta Manuel que si estamos con el tema de ácidos y bases. Sí, estamos con ácidos y bases, Manuel. Cualquier duda que sea de el tema de ácidos y bases, equilibrio de ácido-base. ¿Algún otro ejercicio con el que les gustaría que hagamos acá en clase? A ver. Vamos a intentar hacer uno de disoluciones amortiguadoras. El ácido tiene una masa molar. Representa una amortiguadora con pH de 5,90 utilizando ácido acético y sodio. Se necesita por nitrosación. Wow, esta práctica es súper larga.
determine la masa de NaOH sólido que debe añadirse a 500 litros de H3O4 para obtener una solución de pH. Ok, esto está bonito. Ah, bueno, pero es que esto es de ácidos poliproticos. Y eso todavía no lo hemos visto. Hagamos esto. Ok. Podemos trabajar en este ejercicio. Dice, se necesita preparar 1 litro de una disolución reguladora de amonio, amonio con amoníaco, con capacidad reguladora máxima, para lo cual se dispone de 500 mililitros de NH3, 0,6 mol por litro, y HCl, 36,5 gramos por mol concentrado, 37% masa y densidad 1,10 gramos por mililitro. ¿Cómo prepararía la disolución deseada? Incluye cálculos y material de laboratorio. Entonces, uno de los problemas más importantes en química analítica en general es cómo preparar disoluciones amortiguadoras, porque las disoluciones amortiguadoras siempre en realidad requiere estar preparando este tipo de soluciones en el laboratorio. Entonces, veamos lo que es el problema. Dice que se requiere preparar 1 litro de una disolución reguladora que tenga amoníaco y amonio con capacidad reguladora máxima. Entonces, ¿qué era capacidad reguladora máxima? Que si tenemos NH3 más H2O está en equilibrio para formar NH4. O puede ser también, esta sería la KB, o lo podemos ver con la K, NH4 más H2O, que produce NH3 más H3O más, esta sería la Ka. Entonces, tenemos 500 mililitros de NH3, 0,6 mol por litro, y HCl concentrado, 37% en masa y densidad 1,10 gramos por mililitro. ¿Cómo prepararía la disolución deseada? Entonces recordemos que para que yo tenga una disolución amortiguadora que tenga la capacidad reguladora máxima, la concentración del ácido y de la sal tienen que ser iguales. Esa sería la capacidad reguladora máxima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular los moles que tenemos de el amonio. Entonces, moles que tenemos de NH3 va a ser igual a, lo vamos a calcular como milimoles, sería 0,60 mol por litro por 500 mililitros. ¿Cuánto daría esto? ¿Alguien que me ayude por ahí? 300 milimoles. Ok. Entonces, ahora lo otro que necesitamos saber es cuánto es la concentración del ácido concentrado. Entonces, tenemos 36,5 gramos por mol y está el 37% en masa. Entonces, quiere decir que tengo
37 gramos de HCl en 100 gramos de disolución. Entonces, multiplicamos por la densidad, 1.10 gramos de disolución son 1 mililitro. Y ahora ocupamos convertir de mililitros a litros. Entonces sería 1 litro son 1000 mililitros. Entonces se me va mililitros con mililitros, se me va gramos de disolución con gramos de disolución. Y me queda litros. Y ahora ocupamos convertir los gramos de HCl a moles. Entonces digo que son 36,5 gramos son 1 mol de HCl. Se me dan gramos con gramos. Y entonces me queda 37 por 1.10 por 1000 dividido entre 100 dividido entre 36.5. Esto me da, bueno, no sé si les da igual que a mí me dio 11. Pero no estoy seguro porque lo hice con el celular. Me dicen si les da igual. Ok, entonces ya sabemos cuánto es la concentración del ácido. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto tenemos que agregar del ácido? Entonces, en realidad tenemos que hacer una reacción de neutralización. Entonces, esta sería la reacción que tenemos que hacer al agregarle 11. Ah, bueno, sí. Entonces, esta sería la reacción que tenemos que hacer. Entonces, inicio, cambio, final. Entonces, al inicio tenemos de NH3, 300 milimoles. Entonces, ¿cuánto tenemos que agregar de HCl de manera tal que me quede la misma concentración de uno y del otro? Entonces, quiere decir que de HCl tenemos que agregar 150. Entonces, menos 150, menos 150, más 150, que tenía 0 y 0. Entonces me quedarían acá 150, 0 y 150. Entonces, si yo agrego 150 milimoles de HCl, quiere decir que al final voy a terminar con igual concentración de amonio y de amoníaco y de amonio, que era justamente lo que quería. Entonces, ¿cuánto tengo que agregar del ácido? Entonces, tengo que agregar 150 milimol de HCl. Pero acá tengo cuánto es la concentración. Entonces, recuerden que concentración va a ser igual a mol por litro. Entonces, si quiero tener los litros, entonces hago moles entre la concentración. Entonces, quiere decir que el volumen que tengo que agregar sería igual a 150 milimol dividido entre 11 mol por litro.
150 dividido entre 11. Eso me da 14 mililitros. ¿Cómo prepararía la disolución deseada? Entonces, vean que lo que tenemos que agregar de ácido para llevar a cabo la neutralización, entonces agregar 14 mililitros de ácido. Entonces, ¿cómo se prepararía la disolución? Entonces, vean que ya tenemos los 500 mililitros de amoníaco. Entonces, se toma la disolución de 500 mililitros y se agregan 14 mililitros del HCl y se lleva a un balón de 1 litro hasta la marca de aforo. Se lleva a la marca de aforo. Bueno, puede ser un balón o puede ser una probeta también. Se lleva a la marca de aforo y se ajusta el pH. Entonces, normalmente siempre cuando uno prepara una disolución amortiguadora, usted primero la prepara según los cálculos y después revisa el pH con un pHímetro. Y si está un poco desajustado, lo ajusta el valor que usted necesita. Se ajusta el pH y se mide con un pHímetro. Eso sería básicamente. ¿Dudas? Listo. Bueno, les recuerdo entonces que vamos a tener entonces clase extra jueves a las 6 de la tarde. Se los voy a estar posteando en el calendario de eventos de esta semana. Les recuerdo que tienen que hacer la tarea y hoy les voy a estar posteando la clase de ácidos polipróticos. Entonces, si gustan, dejamos la clase hasta acá por hoy. Bueno, mucho gusto. Hasta luego. Un gusto.